Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. El 13 de noviembre, en sesión ordinaria, el Senado de la República aprobó las reformas y modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. El proyecto devuelto por la Cámara de Diputados se refería a los 8 artículos del que el propio Senado modificó, que fueron el 364 bis, 365 bis, 371, 373, 388 bis, 390, 391 bis y 424 bis. En el texto recibido de la Cámara de Diputados, 4 artículos fueron aceptados y los restantes quedaron de la siguiente manera. Se modificó el texto propuesto por el Senado al artículo 371 en su fracción novena, se suprime la parte final del primer párrafo del artículo 371 y los artículos 388 bis y 390 se eliminan, por lo que el Senado discutió únicamente los artículos que fueron modificados en el texto y también se tuvo la posibilidad de insistir en adicionar los artículos 388 bis y 390 relativos a la democracia y transparencia sindical. Por su relevancia, le presentamos nuevamente en debates la discusión en el Senado sobre la reforma laboral. Se le concede el uso de la palabra al senador Ernesto Gándara Camus, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para presentar el dictamen hasta por 10 minutos. Acudo a esta tribuna para fundamentar el dictamen de las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera a la minuta que nos fue remitida por la Cámara de Diputados en materia de reforma laboral. Como todos recordamos, hace poco más de 20 días en esta misma soberanía dimos un paso fundamental para aprobar importantes reformas a la Ley Federal del Trabajo. Hoy, frente a los ojos en todo el país, estamos ante esta posibilidad de dar un paso definitivo en este sentido. El tema no es menor. Como se mencionó en aquella ocasión, la Ley Federal del Trabajo vigente hasta 1970 respondió en su momento a la realidad nacional de aquellos años. Desde entonces, el mundo ha evolucionado con tanta velocidad y a tal grado que las necesidades de nuestros trabajadores y empleadores se han visto rebasadas por las dinámicas propias del siglo XXI. Por lo anterior, resulta de suma trascendencia que estamos encontrando los acuerdos necesarios para dotar al mercado laboral nacional con las herramientas y los instrumentos necesarios para potenciar su funcionamiento. El día de hoy estamos más cerca que nunca de alcanzar este cometido. La Comisión del Trabajo y Previsión Social, que me honra presidir, a lo largo de todo este proceso legislativo ha cumplido a cabalidad con su responsabilidad de analizar y valorar el contenido de esta importante reforma. No quiero dejar pasar la oportunidad de expresar mi más sincero reconocimiento a todas las senadoras y senadores que integramos las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, porque se ha realizado un trabajo profesional de altura, digno de la investidura que nos ha conferido la ciudadanía. Mi agradecimiento también
a todos los integrantes de las distintas fuerzas políticas que, sin formar parte propiamente de las comisiones dictaminadoras, nos acompañaron durante nuestras largas sesiones de trabajo y enriquecieron los comentarios del debate que, ante todo, debe de prevalecer en un órgano colegiado como en el que tenemos el privilegio de conformar. Compañeras y compañeros senadores, todos hemos recibido de la ciudadanía el mandato de ponernos de acuerdo para impulsar reformas que México necesita para salir adelante. Esta es, sin lugar a dudas, una de las reformas que más requiere nuestro país para insertarse en la senda del crecimiento económico y del desarrollo. Por lo tanto, es nuestra obligación como legisladores de estar abiertos y receptivos a la pluralidad de todas las visiones que caracteriza la sociedad a la que representamos. No me cabe la menor duda que nadie de nosotros por sí solo tenemos la verdad completa, pero sí estoy seguro y cierto que todos juntos podremos construir grandes verdades, grandes acuerdos derivados muchas veces de las distintas visiones que tenemos, sí, pero que con todo y nuestras diferencias, estas se pueden traducir, se pueden convertir en integración de nuevas ideas y en soluciones viables. Hoy, compañeros senadoras y senadores, estoy seguro que vamos a concluir una etapa muy importante para la vida nacional, pero también sabemos que hay que continuar y seguir adelante en los temas de productividad y de mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores. Que esto sea un ejemplo y un precedente de civilidad, de respeto, de responsabilidad y compromiso con los mexicanos, pero sobre todo, que esto sea para bien de lo que más queremos. Lo que más queremos todos son a nuestros hijos y un mejor futuro para las próximas generaciones. Esas próximas generaciones nos van a reclamar o nos van a reconocer si supimos estar a la altura de los tiempos, a la altura del siglo XXI y a la altura de las necesidades y el futuro de nuestros propios hijos. Muchas gracias. Gracias, señor senador Ernesto Gándara Camú, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Gracia Guzmán, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, primera, para presentar el dictamen hasta por 10 minutos. Gracias. Con la venia de la presidencia, honorable asamblea, primero agradecerle a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la Comisión de Estudios Legislativos, al presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el senador Ernesto Gándara. Como bien lo dijo, se trabajó con armonía, con civilidad, con prudencia y viendo lo mejor para México desde cada una de nuestras perspectivas. La reforma laboral que este país requiere y ha requerido por tantos años está muy cerca. El debate que hoy nos trae ya se centra y limita los 4 artículos pendientes de la misma, que son el 371, 373, 388 bis y 390. Aquellos 2 referidos a las garantías de democracia sindical y estos últimos a plantear mecanismos que transparenten y garanticen la legitimidad de la titularidad de los contratos colectivos. En este segundo caso, la Cámara de Origen los eliminó por completo en relación a lo aprobado por esta revisora, por lo que insistir en nada perjudica, porque el 0 ya lo tenemos, lo que se logre es positivo. Lo mismo no acontece en el caso de los artículos 371 y 373, en función de que aunque la colegisladora no aceptó la redacción en esta Cámara avalada, no los eliminó completamente, solo los modificó. Es por lo anterior
que aun y cuando hay coincidencias en que es positivo el agregar el mecanismo de elección indirecta, esta figura, en un mundo ideal, pudo haber sido incorporada sin modificar sustancialmente la redacción del numeral 371, como lo proponíamos originalmente por esta Cámara de Senadores, pero esto no aconteció. Lo que nos lleva a la disyuntiva de allanarnos a la redacción propuesta por los diputados o insistir en nuestra redacción, solo agregando la modalidad indirecta de votación. Aunque este segundo planteamiento es atractivo, ello nos llevaría al punto contrario del objetivo que se busca, que es garantizar legalmente la secrecía en la elección de dirigentes sindicales, puesto que al encontrarnos en la etapa final del proceso legislativo regulado por el artículo 72 constitucional, al insistir en nuestra redacción, dejaríamos vigente en ese apartado la actual redacción, que no contempla estas garantías de secrecía, por lo que aún señalando que la redacción de la colegisladora adolece de la mejor técnica legislativa, es un avance en cuanto mantiene la secrecía del voto en la elección de dirigentes sindicales, y es por eso que, dejando constancia que esta es la intención del legislador, como una fuente de interpretación auténtica en la exposición de motivo, es que estas comisiones unidas proponen admitir las modificaciones de la colegisladora en lo tocante a los artículos 371 y 373 de la Ley Federal del Trabajo, a favor de la democracia sindical y el voto libre y secreto. En cuanto a los dispositivos 388 y 390, la Comisión no tiene propuesta en función de que se suscitó un empate, por lo que este Pleno deberá analizar, debatir y definir el rumbo a seguir, ya sea insistir o allanarnos. Estamos ante un gran logro. Por fin, después de décadas de tener esta asignatura pendiente, lograr la reforma laboral que este país. Yo congratulo a esta Asamblea de este logro y ojalá que para lograr las reformas estructurales en otras materias que este país requiere, no necesitemos más iniciativas preferentes. Muchas gracias. Gracias, senador Raúl Gracia Guzmán, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 de nuestro reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios de manera en el orden creciente y por un término de hasta 10 minutos por cada uno de los grupos parlamentarios, tal y como lo señala el propio artículo 199 del reglamento de este Senado. En consecuencia, se le concede en primer término el uso de la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen. Acudo a esta tribuna para presentar el posicionamiento de nuestra fracción del Partido del Trabajo. Obviamente, tendremos que insistir en una serie de temas que ya hemos planteado. El proyecto que se está presentando con las modificaciones y lo que se regresó y vuelve a aparecer aquí, es un proyecto claramente patronal. No es un proyecto que haya sido discutido por las partes de la nación mexicana. Y por tanto, al ser una imposición, un proyecto estrictamente patronal, rompe con el principio constitucional de equilibrio entre los factores de la producción. Esto es evidente, no es una afirmación parcial nuestra. Ya aquí el presidente de la Comisión del Trabajo explicó esa apertura que felicito se haya dado, en la que participaron el sector privado, los abogados que lo defendían y líderes obreros de todos los partidos, y les recuerdo, todos los representantes de trabajadores están y estuvieron en contra de esta iniciativa preferente. No es una invención, el sector del trabajo, sus dirigentes se expresaron aquí en este Senado
en contra de esta iniciativa. E incluso algunos dirigentes obreros que aquí están en el Partido Revolucionario Institucional manifestaron públicamente que se trataba de una iniciativa contraria a los intereses de los trabajadores. Aquí se ha hablado y se maneja mucho en los medios que es una maravilla que se logre que una legislación que ha estado vigente durante 47 años, se dice, ¿verdad?, hasta ahora se modifica, lo cual no es un defecto de esa legislación, sino que habrá que entender que fue el éxito de una reforma que quienes conocen la historia del derecho del trabajo en este país saben que hubo una negociación de un periodo largo en el que participaron gentes del más alto nivel en el sector laboral y maestros de la universidad y tratadistas de lo más reconocido a nivel mundial, como el profesor emérito de la UNAM, Mario de la Cueva. Ahora, en 30 días hemos tenido que desahogar esa reforma que rompe toda esta estructura y genera un claro dominio y una hegemonía del sector patronal. Yo quisiera hacer un llamado a los senadores y senadoras a partir de esta experiencia nefasta, porque estoy seguro que aquí la inmensa mayoría de los diputados y los senadores no saben lo que se está aprobando. Y lo podríamos discutir con toda claridad. La inmensa mayoría de los senadores y senadoras no saben lo que se ha aprobado. Ni siquiera estuvieron presentes en esas sesiones de la Comisión del Trabajo en donde los trabajadores se opusieron, y no solamente por la cuestión de la democracia sindical y esto, sino porque están en contra de la reforma neoliberal que va a permitir toda clase de fechorías contra los trabajadores. Lo hemos dicho, ¿verdad?, lo hemos señalado, no es posible, y es si acaso una disculpa a quienes no saben lo que van a votar hoy, que insisto son la gran mayoría, ¿verdad?, no se puede en 30 días analizar lo que era necesario analizar. Esta iniciativa preferente es, repito, una de las reformas estructurales impuestas por el Banco Mundial que los sectores económicos transnacionales insisten e imponen en todo el mundo. Y con esa presión han logrado en América Latina, y ahí están los estudios publicados de la OIT, en ningún país de América Latina han logrado lo que dicen las falacias de que esta iniciativa va a lograr: empleo para los jóvenes, el acceso de miles de trabajadores al empleo formal. En ningún país de América Latina lo han logrado. Y es, repito, estudios clarísimos de la OIT que ustedes y nadie tuvo el tiempo para leer. Solamente quienes tenemos la experiencia de años sabemos que esta iniciativa, que esta reforma estructural va a hacerle un enorme daño a los trabajadores de este país y a la población en general desprotegida. Les platico así rápidamente. Esta idea de flexibilizar, como le llaman, los contratos de trabajo, el darles una serie de oportunidades para hacer contratos a corto plazo, ¿verdad?, para tareas determinadas, el permitir el contratar por horas, ¿verdad?, todo eso es en beneficio de los empresarios. El despido gratuito casi. ¿Cómo puede aceptarse que lo que se está aprobando, lo que se va a aprobar, que lo sabemos, establezca que los trabajadores no tendrán derecho más que a 1 año de salarios caídos? Porque era necesario, como lo pidió Gurría, ahora al servicio de los intereses transnacionales, o lo pidió Castells abiertamente, necesitamos, dice, que haya facilidad para el despido. Facilidad para el despido, abaratamiento del despido, el contrato por horas. Todo eso nos va a traer
todo nos va a traer pobreza. En Europa, en los países que han buscado mantener en esta locura neoliberal, en este empobrecimiento ordenado por los grandes intereses económicos globales, en Europa, en algunos países, se logra la flexibilidad en donde hay competitividad real, se logra la flexibilidad, pero siempre apoyada por la seguridad social. En ningún país en donde haya tenido el menor asomo de resultados positivos se ha hecho este despropósito, esta liberación, esta pérdida de derechos de los trabajadores sin un apoyo social. Le llaman flexiseguridad. Flexiseguridad. Aquí lo que se hace en aras de esa competencia, se lanza a los trabajadores al despido, a la pérdida de derechos, ¿verdad?, a la pobreza. Como lo dijeron muchos de los trabajadores líderes que vinieron aquí, nos están mandando a la pobreza. Eso es lo que va a resultar de esta reforma verdaderamente contraria a los más elementales principios de justicia social. Grave atentado contra la sociedad mexicana, se degrada el empleo, lo hemos visto, se genera esta pobreza a la que me refiero. ¿Qué competitividad vamos a tener en este país, por favor? ¿Verdad? ¿Qué competitividad con una población muerta de hambre? ¿Qué competitividad con más de la mitad de la población en pobreza reconocida por las instituciones nacionales? ¿Qué competitividad es? Lo único que van a lograr es acabar con el mercado interno. Si van a batir, como ya está la explicación y la experiencia en todo el mundo, en toda América Latina, van a acabar con la seguridad social, porque esos contratos cortos no van a permitir sostener a la seguridad social. Vamos a tener realmente un empobrecimiento del país cuando ya tenemos más de la mitad de la población en pobreza. ¿Es esto una reforma? ¿Esa es una reforma? Ese es un atentado contra la justicia social en nuestro país. Competitividad en la pobreza. Vamos a ser más competitivos que los chinos. Los salarios van a ser más bajos que en los lugares más bajos del mundo, y los únicos que se van a beneficiar van a ser los empresarios que vinieron aquí con la soberbia que les caracteriza a exigir que se aprobara. Bueno, hasta algunos panistas se enojaron de que sus mentores del sector privado los regañaran para que se aprobara rápidamente esta reforma. Nadie podrá ocultar que es una imposición de Calderón asociado con Peña Nieto. Nadie lo puede ocultar porque lo han dicho públicamente, lo dijeron en la Comisión del Trabajo, dijeron: Peña Nieto dice que es una reforma que hay que sacarla. Bueno, hay que señalar ese despropósito, este ataque a los trabajadores de este país, este empobrecimiento de la nación mexicana. Estos son daños que están ordenados por Enrique Peña Nieto. Vamos a señalarlo con todos sus nombres, asociado, claro, con el que ya se va, que le hizo el favor de hacer a última hora esto que no hizo en el curso de los 6 años que le tocaron. Señor senador, que su tiempo se ha terminado, se ha agotado. Termino, que concluya, gracias. Termino, señor presidente. Esperamos que la población mexicana reaccione, que los trabajadores reaccionen, señores dirigentes, que reclamen la justicia social. En España están ardiendo huelgas nacionales en toda Europa. Aquí las va a haber, aquí las debe de haber. Esperemos que la justicia social la impongan los trabajadores, con la fuerza social, con la justicia que deben de representar, para vergüenza de quienes apoyan los dictados de una clase que se ha enriquecido sin límite en este país, para vergüenza de quienes voten este despropósito ordenado por Enrique Peña Nieto. Muchas gracias, señores. Gracias, señor senador don Manuel Bartlett Díaz. A continuación se le concede el uso de la palabra
al senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en pro del dictamen. Con la aprobación de la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, demostraremos con hechos que somos capaces de superar nuestras diferencias y de construir acuerdos democráticos en beneficio de México y de su gente. Nuestro voto será a favor. Desterrará la añeja práctica legislativa de posponer la discusión de los grandes temas nacionales y eliminará prejuicios que nos han impedido avanzar unidos. Pero más importante aún, con la aprobación de la reforma en materia laboral, que tuvo como origen la iniciativa en materia preferente presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, sentaremos las bases de nuevos equilibrios entre los factores de la producción que nos permitirán impulsar el desarrollo del país y expandir los derechos de las trabajadoras y los trabajadores mexicanos. Estamos convencidos que a través de ella propiciaremos mejores condiciones para promover la generación de empleos bien remunerados, incrementar la productividad y la competitividad, combatir la informalidad que crece a ritmos acelerados y alcanzar un mayor bienestar social, que es uno de los objetivos centrales de todo gobierno verdaderamente democrático. Por otra parte, la reforma que hoy aprobaremos representa un avance significativo en materia de democracia, transparencia y rendición de cuentas sindicales. Cualquiera que revise la ley vigente y la compare con las adiciones y modificaciones a los artículos 364 bis, 365 bis, 371, 373, 391 bis y 424 bis de la Ley Federal del Trabajo, contenidos en la minuta, podrá constatar de manera fehaciente que la ampliación de los derechos en las materias señaladas es de gran magnitud e importancia. Basta señalar que a partir de lo dispuesto en el artículo 364 bis, los procedimientos de registro de las organizaciones sindicales deberán observar los principios de legalidad, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía, equidad y democracia sindical. Además, de conformidad con el 365 bis, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las juntas locales de conciliación y arbitraje deberán hacer pública la información de los registros sindicales, incluyendo el texto de los estatutos. Por otro lado, a raíz de la inclusión del artículo 391 bis a la ley, las juntas harán pública la información de los contratos colectivos de trabajo que se encuentren depositados en ellas. Más aún, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 424 bis, las juntas de conciliación y arbitraje harán pública para consulta de cualquier persona la información de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados ante las mismas. Asimismo, las juntas deberán expedir copias de dichos documentos en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes en materia del ámbito local. En el caso del artículo 371, la redacción enviada por la Cámara de Diputados garantiza plenamente el libre ejercicio del voto de los trabajadores, tanto de forma directa como indirecta, pero sin dañar, y hay que dejarlo claro, la autonomía de las organizaciones sindicales. Finalmente, gracias a las modificaciones del artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, la mesa directiva de los sindicatos estará obligada a rendir cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical, cuando menos cada 6 meses. En el mismo artículo se establece que en todo momento el trabajador tendrá derecho a solicitar la información correspondiente y que contará con instancias y procedimientos internos para cualquier violación de ese derecho. Sin duda, todas estas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, en conjunto con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del año 2011,
que incorporan a nuestro sistema jurídico el llamado principio pro homine y obligan a todas nuestras autoridades jurisdiccionales a ejercer el llamado control difuso de convencionalidad en la materia. Ampliarán el núcleo de derechos laborales en nuestro país y fortalecerán el lazo indisoluble que existe entre estos, nuestro texto constitucional y los tratados internacionales de los que México el día de hoy es parte. Hacemos votos para que la capacidad de generar acuerdos que ha demostrado el Congreso de la Unión en el caso de esta reforma laboral, así como en el caso de las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se convierta en una constante del trabajo legislativo. México necesita y requiere que el Senado de la República esté a la altura de sus desafíos. Grupo Parlamentario del Partido Verde, saldremos responder con hechos a la confianza que nos otorgaron los ciudadanos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor senador Carlos Alberto Puente Salas. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. Como ya lo hemos dicho, estamos ante una reforma que, aunque argumenta que reconoce la realidad del mundo laboral, que reconoce las condiciones actuales del mercado de trabajo, no lo hace de manera completa. Lo que hace de forma concreta esta reforma es empeorar las condiciones, la calidad de vida de los trabajadores mexicanos y de sus familias. Esta es una reforma que plantea ser competitivas a las empresas mexicanas, pero a partir de abaratar la mano de obra y de cancelarles derechos a los trabajadores. Se ha dicho que es una reforma también que busca generar empleos. Y nosotros hemos señalado que lo propone de una forma equivocada, porque a partir de que esta reforma sea aprobada, en este país, con lo que se contrataba y con lo que se pagaba a un trabajador, ahora se va a pagar con el mismo costo, con el mismo salario, a 3 trabajadores. Y esto se va a dar a partir de los planteamientos que aquí se han hecho en esta reforma, a partir de legalizar la subcontratación. Estamos hablando de esas figuras que van a afectar a los trabajadores. El pago por hora, el trabajo a prueba, el famoso outsourcing, que es esta subcontratación y que nos va a llevar a subsalarios, a subprestaciones y a subbeneficios para los trabajadores. Con estas modalidades también los jóvenes que buscan empleo también se van a ver afectados, pues buscan empleo con seguridad jurídica, con derechos plenos, y lo que se va a hacer a partir de que esta reforma, como estamos advertidos, sea aprobada, se van a afectar también las posibilidades de que todos estos jóvenes tengan derecho de antigüedad, tengan derecho a la seguridad social. Es decir, esta reforma está generando la pérdida de derechos de toda una generación productiva que va a transitar en la inseguridad, en la ocupación temporal y también en el desempleo. Y no podemos dejar de mencionar también la parte que tiene que ver con la justicia laboral. Esta reforma va a instituir, va a congelar el pago de salarios caídos a 12 meses. Constituye uno de los daños a los derechos de los trabajadores de los más importantes. Serán afectados doblemente. Primero, porque se facilita el despido, y después porque cuando se les despide se limita también la defensa y el reclamo de sus derechos. Es decir, esa justicia que anhelan jamás va a llegar. Pero lo más lamentable es que la Cámara de Diputados, y digo concretamente los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados, se encargaron de que los trabajadores no pudieran defenderse. Los ataron de manos cuando suprimieron de esta minuta el artículo 388 bis y el 390, aunque lo hayan hecho por ignorancia o por mala fe. Y yo creo que lo hicieron más bien por mala fe, porque con argumentos cantinflescos
pretenden confundir a la ciudadanía, llamando inestabilidad, llamando subasta a lo que en otros países se le conoce como libertad sindical. Digo que lo hicieron de mala fe porque en el fondo saben que este artículo lo que propone es eliminar los mal llamados contratos de protección, que por cierto son más del 90% de los contratos que se firman en nuestro país. Este artículo, el 388 bis, lo que establece es que antes de que se celebre un contrato colectivo se consulte a los trabajadores, que antes de que se firme un contrato con un líder sindical se le permita a los trabajadores conocer a su dirigente, se les pregunte si ese es el dirigente con el que quieren o del que quieren ser representados, que se les permita a los trabajadores conocer sus condiciones laborales y el sindicato al que van a pertenecer. Este artículo no solamente busca apoyar a los trabajadores, también busca apoyar a los empresarios, a muchos que hoy son extorsionados por pseudolíderes sindicales. Pues todo el mundo sabe que aquí en México todavía cuando no abre una empresa ya la están emplazando a huelga. Ya se dicen, ya se presentan algunos como pseudolíderes sindicales y generosamente aceptan un pago mensual que hasta nombre tiene, la famosa iguala, a cambio de no defender a los trabajadores. Solamente en este país es el patrón el que elige al representante de los trabajadores. Y como muestra señalaría lo que denuncia recientemente la revista Proceso, que habla precisamente de un contrato colectivo, habla de una empresa ensambladora de autos en Puebla, de la que, por cierto, tenemos aquí el contrato colectivo, y es una empresa que se va a iniciar en el 2016. La ensambladora de autos para autos Audi iniciará operaciones en el 2016 y el mes de septiembre pasado ya firmó contrato colectivo con un líder sindical que no conocen sus trabajadores porque todavía no hay trabajadores, pero ya celebraron contrato colectivo, ya están aquí pactadas las condiciones de trabajo, ya están pactadas las horas de trabajo y todos los señalamientos, todos los beneficios laborales. Es este tipo de contrato el que queremos combatir precisamente con el 388 bis. No queremos más contratos de simulación en nuestro país. Es nuestra obligación también señalar que no conformes con esto, también los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados, en aras de su malentendida democracia, modificaron el artículo 371 con una redacción tan confusa como engañosa. Por eso decimos que recurrieron a las redacciones cantinflescas. Lo único que van a provocar es que eso que nosotros defendimos como voto libre y secreto sea tan poco entendible que se convertirá solo en una aspiración. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad denunciar que lo que hoy se está proponiendo aquí, lo que llega de la Cámara de Diputados, solamente nos va a llevar a la confusión, a la simulación de democracia y rendición de cuentas al interior de las organizaciones sindicales. Las modificaciones no son menores. El artículo 373, que también eliminaron los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados, elimina todo un párrafo, el que establece, en resumen, la obligación de que se le entregue a los trabajadores la información financiera de los sindicatos y establece que en lugar de que se le entregue a los trabajadores, si alguien algún día pregunta, lo puede encontrar por ahí en Internet. Nos parece que esto rompe con el objetivo y con el espíritu de lo que aquí en el Senado se votó. Y bueno, yo lo digo con respeto, pero también lo digo con conocimiento de causa. Con esto lo único que se confirma, y lamentamos mucho, es que el PRI ni siquiera sigue siendo el PRI de antes. No siguen siendo siquiera el viejo PRI, porque el viejo PRI defendía a los trabajadores. Y este nuevo PRI solamente defiende a algunos empresarios y algunos pseudolíderes sindicales. Por todas estas razones, el PRD, como ya lo hemos señalado, votará en contra de este dictamen
y seguiremos trabajando para defender el empleo, para defender a los trabajadores, apoyando empleos, pero empleos de calidad. Quiero de nueva cuenta reconocer el trabajo que ha realizado el presidente de la comisión, el senador Gándara. Queremos reconocer los buenos oficios del legislador también Gracia, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Lamentamos mucho que esta sea la reforma que el Senado de la República hoy le presenta a los mexicanos, pero también respetamos y reconocemos el trabajo del Senado de la República. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Para el mismo asunto se le concede el uso de la palabra al senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen. Y bueno, pues apenas el 23 de octubre, en una histórica sesión en este Senado de la República, aprobamos en lo general la reforma laboral en los términos del proyecto que nos fue enviado por la Cámara de Diputados. Pero también en esa sesión rescatamos 8 importantes artículos en materia de rendición de cuentas, transparencia y democracia sindical. En aquel entonces se nos advirtió del inminente peligro que corríamos por esa osadía, por intentar ese rescate, por retomar aquellos aspectos que en la Cámara de Origen habían sido mutilados por cuanto hace la verdadera y auténtica libertad y democracia sindical. Fuimos también advertidos de la posibilidad de que esto se fuera a la congeladora, fuimos criticados, fuimos presionados, y sin embargo, ahí también se dijo que iba a perder su carácter de preferente la iniciativa. La verdad de las cosas es que los hechos nos muestran que entonces tuvimos razón de insistir, de organizarnos, de disciplinarnos, de ir por esos 8 artículos y de votar en consecuencia en esta asamblea. Qué bueno que lo hicimos. De esos 8 artículos, 4 fueron aprobados en sus términos por la Cámara de Diputados. 2 más fueron aprobados con ligeras modificaciones y 2, desafortunadamente, no fueron considerados por la colegisladora. Nosotros entendemos, en cuanto al artículo 371, cuál es el sentido, lo que buscaba la Cámara de los Diputados, al agregar la posibilidad de que el voto, siendo libre y secreto, también pudiera ser directo o indirecto. Esto ocurre en muchas organizaciones, no solamente sindicales, en general, donde por la dispersión territorial, geográfica, en fin, se puede votar directamente en una sección, en un lugar, y después en asamblea, esos representantes así electos votan a su vez por la elección de su líder. Pero en todo caso, lo que nos dice el 371 es que el voto pueda ser libre, directo o indirecto, pero siempre libre y secreto. Sin embargo, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional lamentamos la redacción que se nos envió de ese artículo 371. En esa ambigüedad en el lenguaje se presta para una serie de interpretaciones que nos obligó incluso hoy, en la reunión de Comisiones Unidas, a hacer una redacción complementaria en la parte motivativa, en la exposición de motivos de nuestro dictamen, para dejar preciso con todas sus letras de que aquí de lo único que estamos hablando es de la posibilidad de que los trabajadores, y así se asienten estatutos, voten para elegir a sus directivas sindicales de manera libre y secreta en todos los casos, aunque puede ser voto directo o indirecto. Y por eso es que estamos con ese artículo, estamos a favor, un poco bajo protesta por la redacción que están exponiendo, ¿verdad? Pero cuando uno revisa lo que dice el 371 hoy a ese respecto, no dice nada. Entonces, francamente, es mejor quedarnos con este 371, con esta interpretación auténtica que hicimos en las Comisiones Unidas esta mañana, y creemos que es un avance en el sentido correcto. Lo mismo ocurre en el artículo 373. El tema de rendición de cuentas quedó tal como lo mandamos nosotros. ¿Qué fue lo único que cambió en la Cámara de los Diputados? Lo único que cambió fue que ya no tendría la obligación el sindicato de entregar personalmente un resumen
a cada trabajador del informe de resultados de la gestión patrimonial del sindicato. Sin embargo, el resto, la obligación de rendir cuentas cada 6 meses en asamblea, difundir los resultados, la posibilidad de cada trabajador en el momento que quiera de pedir esa información y que si no es satisfecha en los términos propios internos de los sindicatos puedan acudir a las juntas de conciliación y arbitraje, me parece que es un avance muy notable y por eso nosotros también estamos aceptando este artículo, que insisto es mucho mejor que lo que hoy contiene la legislación vigente. Ahora bien, en cuanto a los 2 artículos, en cuanto a los 4 artículos que fueron aceptados en sus términos por la colegisladora, la verdad es que nos place muchísimo, porque habla de la transparencia, de la máxima publicidad en cuanto a contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores y también en los registros sindicales en poder de autoridades laborales. Pero en cuanto al 388 bis y al 390, francamente lamentamos que no haya sido considerado y aprobado e incluido en este dictamen por parte de la Cámara de Diputados. Lo lamentamos porque una de dos, o no se entendió bien cuál era el propósito, o precisamente porque se entendió bien, decidieron hacerlo a un lado. No, señoras y señores senadores, no es cierto que esto pudiera generar un caos en la vida laboral en nuestro país, que pudiera generar inestabilidad entre trabajadores, sindicatos y patrones. No es cierto. Lo que está buscando el 388 bis y su correlativo el 390 es acabar con los contratos de protección, con sindicatos de membrete, con sindicatos blancos, que precisamente en convivencia o complicidad con algunos empresarios irresponsables están abusando de la posibilidad y auténticos derechos, legítimas aspiraciones de cientos de miles de millones de trabajadores que no se pueden organizar como Dios manda, que no pueden tener la posibilidad de dictar, de decidir por qué sindicato va a defender sus derechos colectivos y qué contrato colectivo les asiste de mejor manera. Por eso es que nosotros vamos a insistir en rescatar ese artículo 388 bis y el artículo 390 que le es correlativo. Y próximamente también, señoras y señores senadores, debemos retomar aquellos aspectos del trabajo en minas que inexplicablemente, y particularmente en minas de carbón, que inexplicablemente fueron mutilados, sustraídos en la Cámara de Diputados, o no sé si inexplicablemente, probablemente de manera muy explicable, como hacer obligado solidario al concesionario de una mina respecto de la empresa que efectiva y finalmente esté explotándola. O como introducir como un tipo legal, como delito, como negligencia criminal, el que un patrón no dote de los instrumentos de seguridad y higiene en los centros de trabajo y provoque así la muerte de sus trabajadores en las minas de carbón. O la prohibición expresa y con todas sus letras, ¿sí?, de realizar trabajos en los pocitos de carbón, en los tiros verticales de carbón. Eso lo tenemos que retomar en esta Cámara de Senadores próximamente. Pero que quede claro, nosotros, al ir por ese artículo 388 bis y el 390, no pretendemos, no buscamos, ni vamos a permitir que se detenga la marcha de la reforma laboral, porque estamos de acuerdo en el resto de su contenido, la mayoría de los legisladores en este Congreso de la Unión. Y por eso queremos que esto siga adelante para su promulgación, publicación e inicio de vigencia con el presidente de la República. Así pues, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de este dictamen que hoy se pone a nuestra consideración, ¿sí?, y lo haremos precisamente por considerar que estos temas de rendición de cuentas, transparencia y democracia sindical son muchísimo mejor de lo que hoy nos presenta la legislación vigente y aquello que nos fue enviado por primera vez por la Cámara de Origen. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional también celebra el contenido económico de la reforma laboral, porque realmente está orientado hacia la competitividad, la productividad y el trabajo decente. Es una reforma que sí fortalece el equilibrio entre los factores de la producción, entre el capital y el trabajo. Y además, no es cierto, es mentira que esta reforma, tanto en su procedimiento constitucional cuanto en su contenido, violenta en disposición constitucional alguna o alguno de los convenios internacionales de los que México es parte en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. Eso es falso. Esta es una reforma laboral largamente esperada. Es sustancialmente igual a aquella que presentaron los grupos parlamentarios de Acción Nacional en marzo del 2010,
es sustancialmente igual a la que presentó el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado en abril del 2012 y es también sustancialmente igual a la presentada por el presidente Calderón en su iniciativa preferente. En suma, es esta una auténtica reforma estructural que mucho nos satisface, que nos place en apoyar, en respaldar y en sacar adelante. Con esto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional muestra congruencia y un alto sentido de responsabilidad, porque con independencia de que no vayamos a tener la presidencia de la República a partir del 1 de diciembre próximo, estamos apoyando resueltamente una propuesta que nosotros impulsamos durante años, porque nos importa México y no necesariamente el gobierno en turno. Por eso mismo es que nosotros logramos las mayorías necesarias para sacar adelante el aspecto económico de la reforma y para sacar también, con otras fuerzas políticas, el aspecto sindical de la misma. Quiero en ese sentido reconocer al presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Ernesto Gándara, por su espléndido trabajo, por su neutralidad, por su alto sentido de responsabilidad, por una conducción firme y seria de los trabajos de nuestra comisión. Quiero también reconocer a todos los integrantes de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera por su labor y alto sentido de responsabilidad. Qué satisfacción formar parte de esta 62ª legislatura en el Senado de la República. Qué satisfacción formar parte de este grupo tan distinguido de legisladoras y legisladores del Senado de la República. Que esta reforma laboral sea para el bien de todos. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senador Javier Lozano Alarcón. Para hablar en pro del dictamen, se le concede también el uso de la palabra al senador Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. El tema debe ser un posicionamiento previo a un dictamen de un tema tan importante para México. Siempre es la racionalidad de un grupo parlamentario, que es un órgano auxiliar de un partido, en el por qué va a favor o en contra de una reforma. ¿Por qué el PRI va en lo general a favor de la reforma? ¿Por qué si vemos que tiene funcionalidad y que le va a servir a los mexicanos? Primero porque lo dice, insisto, y lo han oído en mí en esta tribuna, nuestra plataforma electoral. En ella dijimos no solo el sí a la reforma laboral, en donde buscaríamos la flexibilización, la maximización del trabajo, el crecimiento económico, el ejercicio del talento, la relación de la educación con el empleador. ¿Para qué? Para generar mejores estadios de vida a los mexicanos. Pero no solo, y dije en esta tribuna, el día que posicioné también el tema de esta misma reforma en el sistema general, que lo hacíamos como un elemento específico y que faltaba una integralidad. No vienen las inversiones solas, solo porque se modifica la ley laboral. No haces el análisis. El análisis real es cuando se hace una administración pública eficaz y funcional, cuando lo que ejercemos es un sistema de planeación adecuado, cuando determinamos claramente los derechos de propiedad, que está en camino de evolución democrática en México, cuando hacemos una reforma sendaria, entendible, fácil, que genere el pago de los impuestos, pero que también incentive la inversión. También es cierto que se necesita un Congreso participativo, funcional, no solo una ley general, que sea proclive a los acuerdos específicos que se deben de generar para llegar a estos tipos de acuerdos. Entiendo la visión de la expresión que hace la izquierda, entiendo la visión que hace la expresión de la derecha. ¿Saben para mí qué es? Es el análisis del capítulo económico constitucional. Ahí, que fue en los 80s bajos, 80s medios y 80s altos, ahí fue en donde pudimos inscribirnos en un sistema de globalización. Ahí generamos tratados de libre comercio, ahí nos metimos en el GATT, ahí se dio la discusión de qué tipo de país queríamos, cómo garantizaríamos el tema energético para el crecimiento, la inversión y el desarrollo. Y la ley laboral, que en su momento fue un modelo adecuado, en donde hay que entender con la visión del tiempo y de la historia el por qué ese modelo se daba sobre protección, hoy en una globalización es completamente inaceptable el que pudiera subsistir sin la flexibilización, sin invitar a la inversión
y no darnos cuenta que no competimos con nosotros mismos, sino competimos con otras naciones, con otros continentes y con otras latitudes para mejor estadio de la inversión en México. Esa es la razón en donde el PRI está generando su voto a favor, en donde la consistencia de rumbo, en donde su presidente electo Enrique Peña Nieto, en donde los senadores y los diputados federales en su plataforma electoral lo dijimos. Nos vamos a ver consecuentes todos y cada uno de los días de estas dos legislaturas. Vamos a caminar con el rumbo que le dijimos a México. Vamos a comprometer y cumplir lo que hicimos en el contrato social que se signó con el voto. Vamos a generar un mejor México y un mejor estadio. Las leyes, los acuerdos parlamentarios siempre serán perfectibles. Ellos se inscriben en una relación de una democracia constitucional. Todos quisiéramos inscribirnos en un Estado de Derecho constitucional. Todos deberíamos aspirar a privilegiar los acuerdos. Las descalificaciones yo las tomo como posiciones. Las funciones del Estado mexicano son las que deben de llevar a una mejor vida a los mexicanos. Cumpliremos, haremos una integralidad. Nuestra agenda legislativa lo dice, nuestra plataforma electoral, nuestro ejercicio en las comisiones, nuestro voto. Felicito a todos los que participaron en las Comisiones Unidas, a los dos presidentes de las comisiones, a los que estuvieron a favor o en contra, a los que discutieron sobre el tema, si era un tema económico o de democracia sindical. Bienvenidas las opiniones exteriores a favor y en contra. Eso es la democracia. Para eso estamos aquí y para eso seguiremos estando. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Raúl Cervantes Andrade. Iniciamos la discusión en lo general de este dictamen, del cual cada uno de los grupos parlamentarios ha fijado ya su posición, su posicionamiento. El proyecto se aprobó en lo general y los artículos no reservados y posteriormente se aprobaron los artículos 388 bis y 390 y se declaró aprobado el proyecto de decreto. Posteriormente el Senado, como Cámara Revisora, manifestó su acuerdo para remitir al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, única y exclusivamente con los artículos aprobados por ambas cámaras en el Congreso de la Unión. Adicionalmente, se informó que los artículos 388 bis y 390, que no están dentro del texto que se admitió y que se remitió al Ejecutivo Federal, se examinarán y votarán en sesiones siguientes, por lo que se remitieron a la Cámara de Diputados para esos efectos. Como siempre, gracias. Esto fue Debates. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.